Antes de iniciar con la explicación del tablero del juego, debo mencionar algo importante. A efectos de la futura llegada de los monstruos Link, el campo de juego ha sufrido un cambio considerable. Por lo que explicaré cómo funciona el formato futuro, y las diferencias que tiene respecto al formato actual. Esto no afecta lo dicho en vídeos pasados. Para la llegada de los monstruos Link, el campo será nadie. Como pueden ver, el deck extra, el cementerio, el destierro, no sufrieron modificaciones. Esta imagen por sí sola dice dónde deben ir las cartas. Pero he de explicar lo más importante. Está claro dónde deben ir los deck y el cementerio. Ambos jugadores pueden ver el cementerio y destierro de su oponente, pero no tienen permitido revolverlo. Ningún jugador puede ver ni el deck principal ni el deck extra del oponente, salvo que algún efecto lo indique. El destierro es algo así como estar peor que muerto. Anteriormente, esta acción se le llamaba removida del juego. Antes esto significaba que literalmente la carta ya no formaba parte del duelo. Y de ninguna manera se podía regresar. Incluso algunas cartas antiguas, eran explícitas en decir que no se permitía que dicha carta removida regresara al juego. De hecho, como tal, en el tablero el destierro no existe. Pero en algunos videojuegos está presente. Hoy en día el destierro forma la base importante de muchos decks. Así como el cementerio. Las cartas se destierran solo mediante efectos. Los hechizos de campo tienen su propia zona para ser activada. No se coloca en las demás zonas. Se puede colocar boca abajo. Como pueden ver, las zonas de péndulo ahora son parte de la zona de cartas mágicas y de trampa. Estas dos zonas cumplen las dos funciones, como zonas de péndulo y como espacios para cartas mágicas y de trampa. Esto será así a partir de la llegada de los monstruos enlace. Mientras tanto, estas zonas están separadas. Como pueden ver, hay dos zonas en la parte de arriba de los monstruos. Estas zonas podrán ser utilizadas solo para la invocación de cualquier monstruo que provenga del deck extra. Es decir, si quieres realizar una fusión, el monstruo debe ocupar ese espacio. Nada que provenga del deck extra puede invocarse en la zona de monstruos. Eso incluye péndulos invocados del deck extra. Por esa razón existen los monstruos enlace. Las flechas indican zonas de monstruo. Estas zonas donde apunta el monstruo enlace son zonas que tú ya podrás utilizar para la invocación de monstruos del deck extra. Sin embargo, solo puedes tomar una de las dos zonas. Si tomaste una de ellas, la otra automáticamente pasa a ser de tu oponente, y así será durante el resto del duelo. Claro que, estas reglas aún no son oficiales, por lo que la zona de monstruos extra no existe, y los monstruos invocados del deck extra se pueden invocar en cualquier zona de monstruos. Una vez comprendido el tablero del juego, es momento de pasar a las fases que componen un turno. Antes de iniciar el duelo, se debe determinar quién tomará el primer turno. Ya sea por cualquier método aleatorio. O en un duelo, quien gane, será el que tome el primer turno en el duelo de verdad. Ya en serio, lancen una puta moneda, pero aquí. Piedra, papel o tijera, etc. El ganador del minijuego, decide si quiere tomar el primer turno, o se lo cede al oponente. Ambos jugadores empiezan con 8000 puntos de vida, ambos deben tomar 5 cartas. Entonces la primera fase del duelo es la fase de robo, donde el jugador que tenga ese turno debe tomar una carta de su deck. El jugador que haya tomado el primer turno no puede robar carta en ese primer turno. Anteriormente sí podía hacerlo. La fase de espera en sí no es para nada. Algunas cartas activan sus efectos en esta fase, generalmente cartas continuas que requieran un coste, en esta fase se paga el costo. La fase principal 1 es la más importante. Aquí puedes invocar, colocar, monstruos, cambiarlos de posición, colocar trampas, magias, activar cartas mágicas, etc. No hay un orden establecido. Ya que estamos en esta parte, explicaré los distintos tipos de invocación. Los cuales, primordialmente solo son dos. Invocaciones normales, e invocaciones especiales. La invocación normal es cuando se invoca un monstruo así sin más, si el monstruo es de nivel 4 o menor. De esta invocación normal se deriva la invocación por tributo, la cual se realiza si se desea invocar normalmente un monstruo de nivel 5 o mayor. Entre la invocación normal, existe la colocación de monstruos, cuando la carta de monstruo es puesta horizontalmente boca abajo, y al colocarse, no debes decir el nombre del monstruo, y tu oponente no puede ver de qué se trata, salvo que algún efecto se lo permita, al igual que en una invocación normal, si quieres colocar un monstruo de nivel 5 o mayor, debes sacrificar monstruos.
Cabe de destacar, que solo los monstruos normales, los monstruos de efecto y sus variantes y los monstruos péndulos del deck principal, se pueden invocar normalmente y colocarse. Cada jugador solo puede realizar una invocación normal o colocación por turno, es decir, que si colocaste un monstruo, ya no puedes invocar normalmente, y viceversa. Existen 3 posiciones de monstruo. Y no hablo de Kama Sutra. Cuando un monstruo está en posición de ataque, la carta debe estar vertical. Cuando está en posición de defensa, la carta se cambia a horizontal, y cuando está colocada también está horizontal, pero boca abajo. Y lo recalco de nuevo, cuando un jugador coloca un monstruo, es con la finalidad de que el oponente no sepa qué monstruo es, hasta que cambie su posición. Los monstruos no pueden cambiar de posición en el mismo turno de su invocación, y solo pueden cambiar de posición una vez por turno. Solo puedes invocar normalmente en modo de ataque, no en defensa. Si quieres que esté en defensa, se coloca, en posición boca abajo se considera en defensa. Y recuerda, solo puedes colocar o invocar normalmente, una vez por turno. Las invocaciones especiales, a diferencia de las invocaciones normales, son ilimitadas. Es decir, puedes realizar las invocaciones especiales que puedas durante tu turno. Las fusiones, las invocaciones rituales, la sincronía, la invocación Shift y péndulo son invocaciones especiales. Las cuales se logran de manera natural, es decir, por regla. La invocación especial de monstruos normales y de efecto, se logran solo mediante efectos de otras cartas o en algunos casos, efectos propios. Retomando el tema de la fase principal 1, puedes activar cartas mágicas y trampas de manera ilimitada. De la misma manera puedes colocarlas. Las cartas mágicas y de trampas se colocan de manera vertical boca abajo. Tu oponente no podrá saber de qué cartas se trata. Para jugar una carta mágica solo debes ponerla en la zona correspondiente desde tu mano. Se resuelve el efecto. Después de que el efecto se realizó, mándala al cementerio, en caso de las cartas mágicas normales y rápidas. Como ya he mencionado, las cartas trampas se activan tras ser colocadas, solo deben voltearse, y al finalizar el efecto se van al cementerio, en ciertos casos. Cuando ya has terminado de realizar lo propio en la fase principal 1, puedes entrar a la fase de batalla. Esta fase es voluntaria, por lo que si no la decides hacer pasas a terminar tu turno, y es importante resaltar que el jugador que abre el duelo, es decir que toma el primer turno, no puede entrar a la fase de batalla. En la fase de batalla, es donde se ataca. Para atacar naturalmente se debe tener un monstruo en posición de ataque. Los monstruos en defensa o colocados no pueden atacar. Para atacar solo selecciona un monstruo tuyo con el que quieres atacar, y selecciona el monstruo de tu oponente que quieres atacar. Entonces puede suceder lo siguiente. La batalla se divide en fases. La fase de inicio es donde anuncias que vas a atacar. La fase de batalla es donde decides qué monstruo atacará a otro. La fase de daño, es donde se calcula cuánto daño recibe el oponente o uno mismo, dependiendo de las circunstancias. Por último, se envía al cementerio el monstruo destruido. Cabe de destacar que cada monstruo puede atacar solo una vez, y no tienes que atacar con todos si no lo deseas. Pero, ¿cómo saber qué monstruo se destruye? ¿Cómo se calcula el daño? Para eso existen escenarios distintos. Si tú atacaste con un monstruo con un ataque mayor al ataque de un monstruo de tu oponente en posición de ataque, la diferencia entre el ataque de ambos monstruos se resta a los puntos de vida de tu oponente. Y el monstruo más débil es destruido. A esta acción se le considera destruido por batalla. Si atacas a un monstruo en posición de defensa y el ataque de tu monstruo es mayor que la defensa del de tu oponente, el monstruo más débil es destruido, pero tu oponente no recibe daño. Cuando se destruye un monstruo en defensa por batalla, no se recibe daño, salvo que algún efecto lo permita. Si algún efecto permite hacer daño a tu oponente atacando a un monstruo en posición de defensa, se le llama daño de perforación. El otro escenario es que si atacas a un monstruo con un ataque superior al del tuyo, tu monstruo es destruido, y recibes la diferencia entre ambos ataques como daño. Si atacas a un monstruo en defensa con una defensa mayor que el ataque de tu monstruo no es destruido, pero recibes la diferencia entre el ataque de tu monstruo y la defensa del monstruo de tu oponente como daño. Si atacas a un monstruo con un ataque igual al ataque de tu monstruo, ambos monstruos son destruidos, y nadie recibe daño. Si atacas a un monstruo en defensa con una defensa igual al ataque de tu monstruo, ningún monstruo es destruido, y nadie recibe daño. Estas son las distintas situaciones que pueden suceder en tal caso de que se lleve una batalla normalmente.
Ya que has terminado la fase de batalla, puedes entrar a la fase principal 2, y digo puedes porque es voluntario entrar en ella. La fase de batalla y la fase principal 2 son voluntarias. Esta fase tiene exactamente la misma función que la fase principal 1. Si en esta última no invocaste normalmente o colocaste cartas de monstruos, en esta fase podrás hacerlo. Pero si ya lo habías hecho, recuerda que solo puedes invocar normalmente o colocar un monstruo una vez por turno, por lo tanto ya no lo podrás hacer. Eso sí, puedes seguir activando y colocando trampas y magias. Al término de la fase principal 2, sigue la fase final. Es donde anuncias el término de tu turno. Realmente no hay que hacer nada en esta fase, salvo que algún efecto se active u otro caduque. Es algo similar a la fase de espera. Esta es la estructura normal de un turno. Sin embargo, recuerda que solo la fase de batalla y la fase principal 2 son voluntarias. El resto de las fases son sí o sí obligatorias, salvo que algún efecto pueda hacer que determinado jugador se salte determinada fase. Si en tu turno no vas a atacar, de tu fase principal 1 pasa directamente a la fase final. No tiene caso pasar a la fase principal 2 si putas madres son prácticamente las mismas fases. La forma tradicional de ganar un duelo es reduciendo los puntos de vida de tu oponente a 0. Pero obviamente existen otras formas de ganar un duelo. Muchos mencionan que cuando te quedas sin cartas en tu deck pierdes el duelo. Esto no es precisamente cierto. Pierdes el duelo cuando tienes que robar cartas cuando tu deck se ha quedado vacío. Pero si tu deck está en 0, y no tienes que robar cartas aún, sigues en el duelo. Evidentemente existen decks que se basan en vaciar el deck del oponente. También existe la victoria por efecto. Existen cartas que cuando cumples sus requisitos, tienen la facultad de darte la victoria. La primera de ellas y la más icónica de este tipo es el Gran Rabino Oscuro, digo Exodía el Prohibido. La verdad yo me pregunto, ¿por qué se llama Exodía el Prohibido si está limitado? En fin. También en un duelo te puedes rendir. Ya por último, definiré algunos conceptos que son importantes en un duelo. El daño se divide en dos tipos. Daño de batalla y daño por efecto. El daño por batalla es el daño recibido por la batalla de dos monstruos. También es incluido el daño directo, pues es a causa de un ataque. Y no se preocupen si los atacan directamente, no duele como en el anime, esa es una dramatización. El daño de perforación también entra en esta categoría. Ya lo había mencionado pero se los repito. Cuando un monstruo tiene el efecto de causar daño a tu oponente cuando ataca a uno de sus monstruos en defensa. El daño es igual a la diferencia entre el ataque de tu monstruo y la defensa del monstruo atacado. El daño por efecto, como su nombre lo indica, es causado por el efecto de una carta. Sea por efecto de un monstruo o carta de magia o trampa. Debes poner principal atención en las palabras utilizadas en el texto para describir el efecto de una carta. Algunos podrían pensar que si una carta envía un monstruo al cementerio, es el mismo efecto que una carta que dice que destruye un monstruo y lo envía al cementerio, son exactamente las mismas cartas. Sin embargo, no es lo mismo. La primera simplemente envía al cementerio, pero no destruye. La segunda sí destruye y envía al cementerio. Algunos monstruos tendrán efectos como de no poder ser destruidos por efectos o por batalla. Los primeros son inmunes a la destrucción por efectos de otras cartas y las otras permanecen en juego incluso después de ser atacadas. Cuando hago mención de robar cartas, me refiero a tomar cartas de tu deck. Recuerda que solo puedes tomar una carta durante la fase de robo, fuera de ahí, solo por efectos. Target es la acción de seleccionar. Algunas cartas te piden que selecciones cartas, otras no. Algunos monstruos tienen como efecto el no poder ser seleccionado. Por lo que son inmunes a este tipo de cartas. Pero si la carta no especifica que selecciones, sí les afecta. Los monstruos normales son inmunes a cartas que nieguen efectos, ¿será porque no tienen efecto? Algunas cartas te permiten agregar otras cartas de tu deck a tu mano. Cada vez que actives un efecto que implique ver tu deck, después de verlo, debes revolverlo. Las primeras cartas lo especificaban, las actuales ya no, pero la regla sigue en pie. Cada vez que actives un efecto que te permita agregar cartas de tu deck a tu mano, debes mostrar la carta agregada a tu oponente, aunque ésta no lo especifique. Puede que tengan alguna confusión con los efectos de monstruo, para hacerlo más simple, existen diversos tipos de efectos de monstruo. El efecto continuo se activa generalmente cuando el monstruo aparece en juego y el efecto continúa hasta que el monstruo abandona el campo.
El efecto encendido es el más común, se activa cuando tú lo quieras activar solo durante tu turno, durante la fase principal 1 y 2. El efecto rápido, lo puedes activar en cualquier momento, incluso en el turno de tu oponente. El efecto disparado se activa solo si se cumplen las especificaciones del monstruo, no se puede activar así sin más. Una vez que has entendido perfectamente lo ya mencionado en los vídeos, ya puedes empezar a jugar. Como en todo juego se gana o se pierde, lo importante es que te diviertas. Y lo más importante aún, elige las cartas que mejor creas convenientes, juega el arquetipo que más te guste. Hoy en día los decks se dividen en arquetipos, anteriormente solo por tipos y atributos, pues los arquetipos solo existían a partir de generaciones posteriores de inicios del juego. En este tipo de vídeos te encontrarás gente que dirá que el Yu-Gi-Oh actual es mierda, simplemente pasar de ellos si tú no lo crees así. Es verdad que el juego se salió de control, y que ya no es lo que era en su época. Pero hay gente que no tuvo la oportunidad de jugar en esos tiempos y que hoy quisieran hacerlo. La gente que no piensa así es de respetarse de igual que... Si a alguien no le agrada el Yu-Gi-Oh actual, se le respeta, y nadie tiene el derecho de criticarlo. Pero ellos tampoco tienen el derecho de... Yo por mi parte, he hecho los vídeos. Es tu decisión si deseas aprender o no. Si te quieres adaptar o no. Si te quieres actualizar o no. En fin. Si cualquier cosa respecto a las reglas no se entendió, en la descripción de vídeos he dejado un link con el libro oficial de reglas, desde luego en español. Quisiera seguir diciendo más mariconadas de tolerancia y autosuperación, pero ya va a empezar la risa en vacaciones 7 y no me la pierdo, así que adiós.